La mayor conspiración de la historia de la humanidad está teniendo lugar ante nuestros ojos. Descubre Pokémon Lost Legacy, el remake en español más esperado. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos con los juegos de Pokémon en español, que además vimos hace un tiempo y si ves todas mis reviews, seguro que te va a sonar. Si te gustan las buenas historias, cameos y referencias, además de estilo sigilo, seguro que va a ser una buena opción para ti, ya que es una de las novedades más esperadas que teníamos para este 2022. Y sí, ya tenemos una primera alfa para jugar en los ratos libres. Pokémon Lost Legacy es un fangame en español, todavía en alfa, creado por Javi, con nueva historia y región. Además, contaremos con muchas características a la típica aventura, además de gráficos renovados y muchos eventos incluidos. Si conocías la antigua versión de Pokémon Lost Legacy GBA, te habrás dado cuenta que por desgracia no seguirá desarrollándose en GBA, sino que a partir de ahora, si quieres seguir la historia de Pokémon Lost Legacy, será en fangame. Sé que es una pena, pero son cosas que van ocurriendo. Por cierto, siempre subo varios vídeos a la semana, por lo que suscríbete con la campanita y deja un buen like, ya que si llegamos a 400 likes habrá otras reviews muy interesantes, que sé que siempre os gusta este tipo de vídeos. Algo importante que luego preguntáis, tendréis un link en la descripción y aquí a la derecha arriba, con el link del fangame y cómo jugarlo en Android con varios emuladores muy interesantes. Además está todo muy renovado, así que tendréis más clarito con las mejores aplicaciones de la Play Store. Y bueno, como en mi vídeo pues hago mi momentito spam, ya que puedes verme por Twitch, además de mis otras redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram, donde subo mucho contenido extra, por lo que te espero por allí. Tienes todas las redes sociales en la descripción, incluso tengo TikTok, es que madre mía, lo tengo todo. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a ver qué novedades tendremos en Pokémon Lost Legacy en español. Y empecemos con los Pokémon. Tendremos una gran variedad incluida, desde la primera generación hasta la octava generación, con sus formas regionales. Lo que sí veremos es a Rotom como Pokémon inicial, además de combates más complicados para esta aventura. Algo que sí que confirmamos es que tendremos el vínculo ancestral, que sería la mega evolución en combate. Y vamos con las características y funciones, donde veremos muchas novedades. Tendremos daño físico y especial, además de tipo hada. Los objetos ahora tendrán su propia rareza, desde común hasta legendario. Lo mejor es que tendremos nueva banda sonora y algunas midis propias. Algo que me encantó del estilo de juego es que encontraremos mercados negros, con el que conseguiremos objetos bastante difíciles o que no encontraremos en tiendas habituales, con objetos bastante exóticos. Y bueno, como dije, si te gusta el sigilo, también hay, ya que tendremos que ir con cuidado en algunas de las partes de la historia. Este modo de juego me encanta, ya que nos hará ir con más cuidado para avanzar en la aventura. Y como dije, se han cambiado las midis, con nuevas canciones para los distintos eventos que tengamos en la aventura. Y ahora eso sí, vamos con la dificultad, ya que como mencioné antes, tendremos combates más complicados y algo que seguro que a muchos os va a gustar. Creo que es una buena opción, ya que nos dará la oportunidad de jugar más tiempo para avanzar y disfrutar mucho más de Pokémon Lost Legacy. Y bueno, vamos con una parte muy importante, los gráficos, que la verdad es lo más llamativo y sobre todo lo que más ha cambiado desde la última versión de GBA. Podemos ver gráficos exteriores e interiores con lugares muy coloridos. Los gráficos ahora se han mejorado mucho, sobre todo al sistema de RPG Maker, donde se han modificado muchas zonas y veremos nuevas añadidas, además de zonas estilo GBA que recuerdan al pasado de la región. Los personajes y decorados son estilo cuarta generación, aunque más actualizados y llamativos. Me encantan cómo han quedado y la verdad, todo conjuga perfectamente, incluso con Pokémon por el mundo que acompañan la aventura. Y ahora sí, vamos con la historia, aunque es muy parecida a la que conté la última vez. La mayor conspiración de la historia de la humanidad está teniendo lugar ante nuestros ojos. Muchos caen y otros se alzan. Otros como tú, luchan y siguen su camino. Tú eres un ladrón que tiene 18 años de edad. Odias a la gente poderosa y egoísta, que solo piensan en ellos mismos. Gente que está llevando el mundo a la desgracia. No sabes dónde está tu familia. La soledad es lo único que conoces y robar para ayudar a los demás es tu misión.
Nosotros también lo somos, un vagabundo que sobrevive a la cruel realidad. Pero no pensamos en nosotros mismos, sino en los demás, porque conocemos el significado del sufrimiento. La región está sumida en una distopía de terror, y la palabra del gobierno es inquebrantable. Pero ellos solo son marionetas de algo mayor, como nuestro destino, ligado al pasado y a una vieja civilización sumergida. Y bueno, llega el momento de conseguir tu corazón. Para ello me gustaría que comentaras qué te ha parecido y si te gustan los cambios, aunque hayamos pasado de GBA a Fangame. A mí en especial me parece una gran mejora y más posibilidades de verlo terminado y más aventuritas. Y sí, voy con mi opinión personal. Sinceramente me ha hecho mucha ilusión ver novedades de Pokémon Lost Legacy, ya que es un hack room que en su momento os gustó bastante. Sé que a muchos os va a dar rabia que se haya pasado a RPG Maker, pero como dice el propio autor, es una locura seguir con GBA, así resumiendo. Actualmente tiene muchas mejoras, desde personajes, mapeados o características, algo que me ha encantado. Es una pena que muchos proyectos de GBA se abandonen y al final se terminen pasando a RPG Maker, pero también es entendible, ya que es mucho más fácil hacerlo en estilo Pokémon Fangame que hacerlo en estilo Hack Room GBA. Es lo que hay, gente, es mucho más fácil, con lo que la gente prefiere hacerlo de esa forma que complicarse la vida de mil formas para hacer un Hack Room. Lo bueno, por una parte, es que no se ha abandonado, solo ha tenido un cambio de programa, por lo que en parte me hace ilusión, ya que iremos viendo más novedades de este fangame en el futuro, que al final es lo verdaderamente importante, que no está abandonado, que el autor sigue en activo y que vamos a tener más novedades, sobre todo ahora que se ha pasado a RPG Maker. Sinceramente entiendo que muchos no lleguéis a comprender por qué ocurre esto, pero tampoco os habéis puesto a investigar cómo se hace un Hack Room GBA o cómo se modifica. Es por ello que yo, en parte, que sí que lo he hecho, entiendo que se prefieran pasar a RPG Maker, que también he probado el programa y es mucho más fácil hacer tu juego de Pokémon ahí, vamos a ser sinceros. Al final todo depende del tiempo que tengas y la ilusión que te haga. En muchas ocasiones al final queremos contar nuestra historia y yo creo que es más fácil hacerlo en RPG Maker. ¿Qué le vamos a hacer? Pero por mi parte es un juegazo y te lo recomiendo muchísimo. Así que sí, juégalo y me cuentas en los comentarios qué te ha parecido. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otro juegazo de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!